Estamos con los escritos de los primeros cristianos en el siglo primero. En esta vez vamos a analizar el canon de Alejandría, que es el canon que utilizó nuestro Señor Jesús. Para todos aquí en este canal, conoce, aprende y defiende tu fe católica. Si no se ha suscrito, suscríbete, comparta con otras personas y ayúdenos, porque católico apoya católico. Y saludos también para nuestros hermanos separados o hermanos protestantes que están aquí en nuestro canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Vamos a iniciar nuestra catequesis para hoy, nuestra nota. Vamos a revisar, como dice ahí nuestra pantalla, los primeros cristianos del siglo primero y el canon que ellos tuvieron antes de tener el canon del Nuevo Testamento. Pues sí, porque ellos antes de tener el canon del Nuevo Testamento, el canon que utilizaron, al igual que Jesús, fue el canon de Alejandría. Entonces vamos a prepararnos para este tema. Vamos a revisar. Vamos a ir aquí a nuestra diapositiva, pero quiero recordarles que en el anterior video habíamos dejado la pregunta: ¿por qué la Biblia católica tiene 73 libros y por qué la Biblia de los protestantes solo 66? Y eso es lo que nos lleva a revisar estos dos cánones. La Biblia católica tiene el canon de Alejandría, que son 46 libros, y 27 libros o cartas del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento. Y la Biblia protestante tiene 66 libros que componen 39 del canon de Palestina, porque ellos ya no tienen el canon de Alejandría, sino el canon de Palestina, y 27 del canon del Nuevo Testamento. Por eso es diferente la Biblia católica a la Biblia protestante. Y los libros que le faltan a la Biblia protestante son los libros deuterocanónicos, que quiere decir del segundo canon, que es un libro de Tobías, un libro de Judith, el libro de sabiduría, eclesiástico, un libro profético, Barú, del profeta Barú, y dos libros de los Macabeos, primero y segundo libro de los Macabeos. Esos son los libros que le faltan a la Biblia de los protestantes, y también en la Biblia de los judíos no están estos libros. Eso es para recordarle lo que en el anterior video dejamos esa pregunta, que por qué la Biblia católica tiene 73 libros y por qué la Biblia protestante 66. Entonces ese va a ser nuestro tema para hoy: los primeros cristianos del siglo I y el canon de Alejandría. Y un breve repaso: estamos repasando que la palabra cristianos, a los seguidores de Jesús, ese título lo tuvieron por primera vez en Antioquía, y en esta misma población, en Antioquía, por primera vez se llamó a la iglesia de nuestro Señor Jesús Iglesia Católica. Por primera vez, porque el obispo San Ignacio de Antioquía dijo: donde están los feligreses está el obispo, y donde está el obispo está la Iglesia Católica. San Ignacio de Antioquía, este mártir de la Iglesia Católica, murió devorado por los leones en el Coliseo de Roma, y nos dejó 7 cartas que también después vamos a tratar de analizarlas, que son escritos muy importantes para entender la vida de los primeros cristianos. Los escritos
de los primeros cristianos estamos hablando del siglo I, que comprende del año 0 al año 99. Ese es, por ahora estamos en este siglo I. Y vamos a hablar entonces de los libros deuterocanónicos o del segundo canon. Por eso se llaman así, deuterocanónicos del segundo canon. Ya los miramos: Tobías, Judí, Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría y Barú. Entonces muchos se han estado preguntando, claro que sí, ¿cuál fue el canon que utilizó Jesús? Pues el canon que utilizó nuestro Señor Jesús fue el canon de Alejandría, el que tiene 46 libros, y precisamente ese canon tiene estos libros. Por eso se llama el canon de Alejandría. Ya vamos a mirar por qué razón. El canon de Alejandría nos dice un grupo de maestros judíos. Ellos se dice alejandrinos, un grupo de maestros judíos alejandrinos, es decir, egipcios, habían incluido en el canon de Alejandría o Septuaginta. Esto fue en el siglo II antes de Cristo, quiere decir unos 100 o 200 años antes de Cristo, la forma de deuterocanónico, que quiere decir segundo canon, en contraste con el término protocanónico, que significa primer canon. Protocanónico quiere decir primer canon y deuterocanónico segundo canon. Entonces, en este siglo, unos, pongámosle 50, 100 o 250 años antes de llegar Cristo, este grupo de judíos, los alejandrinos, es decir, de egipcios, fueron los que colocaron ese segundo canon al primero que estaba, al protocanónico, del primer canon. De ahí en adelante ya quedó llamándose canon de Alejandría, el canon de Alejandría. Entonces por eso se dice que los primeros cristianos, Jesús y los primeros cristianos, el canon que utilizaron fue el canon de Alejandría, porque en ese entonces todavía no estaba el canon que nosotros tenemos, que es el canon del Nuevo Testamento. Entonces ellos utilizaron, estos primeros cristianos, fue el canon de Alejandría con los 46 libros. Y el canon del Nuevo Testamento se empiezan a escribir estos libros a partir del año 60, unos 30 años después de morir Cristo. Empiezan a escribirse todos los libros que nosotros conocemos del Nuevo Testamento y otros libros más que ya hemos analizado en otro video, que se llaman los evangelios apócrifos. Fueron muchísimos libros, unos más de 60 libros. Entonces, por lo tanto, los primeros cristianos, después de que se empezaron a escribir estos libros para el Nuevo Testamento, tuvieron muchos libros. Los 46 del canon de Alejandría, que es el que utilizaba Cristo, y más los 27 que tenemos del canon del Nuevo Testamento, y más los libros apócrifos. Ellos tenían muchos libros en el siglo I, siglo II, siglo III y parte del siglo IV. Y muchos de esos libros, pues en otro video yo les había comentado que tenían mucho de fantasía, o se distorsionaba el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesús, lo que Él quiso decir, el verdadero evangelio. Porque acuérdense que la palabra evangelio significa buena noticia. En el tiempo de los apóstoles, buena noticia tenía varios significados. Se podía utilizar para referirse cuando se ganaba una guerra, cuando había un ascenso para alguien en su cargo. Entonces una buena noticia, un evangelio, le llegó un evangelio, ¿sí? Ese era el significado de la palabra evangelio. Como Jesús nos trajo buenas noticias,
Entonces, por eso quedó la palabra evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesús, la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Pero en el tiempo de los primeros cristianos no era así, tenía otro significado. Entonces los primeros cristianos optaron por utilizar esta palabra evangelio para lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Y de ahí que tenemos que durante mucho tiempo, más de 25 años o 30, lo que enseñó Jesús no estaba escrito, no quedó escrito. Eso se empezó a escribir más o menos unos 30 años después. Empezaron a aparecer los escritos, las cartas que conocemos, que nos quedaron en el canon del Nuevo Testamento, y también apareció lo que es el famoso catecismo que nos dejaron, que es la Didache, ese catecismo que nos ayuda mucho para entender qué fue lo que enseñaban los primeros cristianos. Nos enseña sobre la Eucaristía, cómo se administra el bautismo, nos habla también de la confesión de los pecados, y eso es doctrina de los primeros cristianos, los seguidores de los apóstoles, los seguidores de Jesús, en la Didache. Ahora sí vamos avanzando. Entonces, ya estamos hablando de este canon, el canon de Alejandría, que es el que utilizó nuestro Señor Jesús, que este canon fue declarado unos 200 o pongámosle 100 años antes de nacer Cristo. Nos quedó ese canon, el canon de Alejandría, con los 46 libros que conocemos. Y entonces ahí es donde viene la pregunta del siglo, que por qué entonces los protestantes tienen solamente 66 libros, porque ellos están utilizando un canon que apareció en el año 90 después de Cristo, en el primer siglo, terminando casi el primer siglo, apareció un canon, y nos preguntamos, ¿y quiénes lo hicieron? Lo hicieron los judíos, los que no creyeron en Jesús. Por eso, ¿y por qué? Lo hicieron los judíos, ¿y por qué? Porque los judíos no creyeron en Jesús y no creían porque él fuera el Mesías, no creyeron, o sea, este no es el Mesías. Entonces, al no creer que era el Mesías, entonces en el año 90, ya para terminar casi el siglo primero, ellos hicieron un nuevo canon, y ese canon le pusieron el nombre con el canon de Palestina, o el canon de Palestina. Y ahí en ese canon los judíos le quitaron estos libros que le habían incrustado, que le habían colocado estos maestros judíos, que habían incrustado el segundo canon, los deuterocanónicos, ellos los habían dejado, y estos señores aquí, los que no creyeron en Jesús, en el año 90 más o menos, quitaron esos libros para hacer un nuevo canon. Entonces es cuando aparece el canon palestino. Pero ¿por qué hacen ese nuevo canon? El canon palestino. Porque resulta que dentro de los libros que hay como deuterocanónicos hay un libro que se llama Sabiduría, el libro de la sabiduría. Y en el capítulo 2, versículo 12 hasta el 24, del versículo 12 hasta el 24, muestra un retrato perfecto de los judíos, lo que le hicieron a nuestro Señor Jesús en el año 33. Muestra la película como si estuvieran tomando fotos. Y entonces vamos a mirar, voy a mostrarles el texto. Aquí lo tengo, de sabiduría. Vamos a analizarlo. Y entonces tenemos el libro de sabiduría,
capítulo 2, versículo 12, y vamos a ver y verá que es el vivo retrato de lo que le hicieron los judíos a nuestro Señor Jesús. Y el versículo 12 dice: tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar, nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Acuérdense que a Jesús lo acusaban de que él no guardaba el sábado, que no guardaba la ley de Moisés. Entonces, antes le reprochaba: ustedes que dicen ser muy cuidadosos, muy cumplidores de la ley, le reprochaba siempre. Y ahí está, ahí lo tienen, vea. Dice que nos reprocha, vea, nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibidas. En el versículo 13, él se gloría de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. ¿Quién era el que decía que él era el Hijo de Dios? Pues Jesús. Jesús. Ahí lo vemos en el versículo 13. Él se gloría de poseer el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque él decía: el que me envió a mí fue mi Padre que está en los cielos, y que tengo el conocimiento de él. Yo soy el Hijo de Dios. Y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Vea, Jesús. Ahí está el vivo retrato. Es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia nos resulta insoportable. Acuérdense que a Jesús lo querían hasta desvolcanar por un rodadero. Lo querían llevarlo para matarlo. Hay un texto de los evangelios que nos cuenta que después de que estaba en la sinagoga lo querían llevar para desvolcanarlo, y él se dio cuenta y se escabulló. Dice: porque su sola presencia nos es reprochable. Es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia nos resulta insoportable. No soportaban a Jesús los judíos, porque lleva una vida distinta de los demás y va por caminos muy diferentes. Porque lleva una vida distinta de los demás y va por caminos muy diferentes. ¿Cómo es posible que pongámosle, no le pongamos muchos años, unos 100 años antes de nacer Jesús, un escritor sagrado haya escrito este libro, el libro de sabiduría, y colocó el vivo retrato de lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesús? Lo escribió. Entonces, ¿no es palabra de Dios? ¿No es un libro con palabra de Dios, el libro de la sabiduría? Lo que le quitaron los protestantes a su Biblia y los judíos. O sea que los protestantes no son prácticamente ni siquiera cristianos, son judíos. Están siguiendo son las enseñanzas judías. Porque aquí nos lo está diciendo este texto. Vamos a revisar el versículo 16. Nos considera como algo viciado y se aparta de nuestros caminos como de las inmundicias. Él proclama dichosa la suerte final de los justos y se jacta de tener por padre a Dios. Acuérdese que él siempre, cuando se encontraba con los fariseos, todo lo que les decía: sepulcros blanqueados, raza de víboras, hipócritas. Eso se lo refregaba siempre en la cara a los judíos, a los fariseos. Y mi padre, siempre mi padre es el que me envió, mi padre, mi doctrina, la que yo traigo es de mi padre, de mi padre. Y a nosotros nos enseñó en la oración del Padre Nuestro: cuando oréis, digáis: Padre nuestro que estás en el cielo. Esas son palabras de Jesús. Versículo 17. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Entonces lo ponían a prueba. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Acuérdese que para todo era una prueba. Si eres hijo de Dios, si es verdad que eres hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. Eso lo ponían a prueba. Versículo 18.
Porque si el justo es hijo de Dios, Él te protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Acuérdese que eso era lo que le decían, si eres hijo de Dios, bájate de ahí de la cruz porque Él le va a proteger. Todo eso es este libro es el vivo retrato, capítulo 2 del versículo 12 hasta el 24. Y vea lo que las palabras fuertes. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su temple y probar su paciencia. Pongámoslo a prueba. Cómo lo insultaban, cómo le escupían la cara, cómo le declaraban no eres el rey de los judíos, allá los soldados cuando lo estaban maltratando. Y era para probar su paciencia. Acuérdese que él no los insultaba, no les decía nada. Antes lo único que él decía, ¿y por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Eso era lo único que él decía. Y entonces aquí es donde vienen las palabras fuertes para ellos. Condenémoslo a muerte infame, ya que él asegura que Dios lo visitará. Vean, condenémoslo a una muerte infame, ya que él asegura que Dios lo visitará. Y eso no fue lo que hicieron cuando preguntaban que si querían que soltaran a Barrabás o soltaran a Jesús. Entonces, no, suéltenos a Barrabás, a ese crucifíquenle, castíguenle, como lo flagelaron, como lo castigaron. Vea, el vivo retrato está en este libro. Así razonan ellos, pero se equivocan porque su malicia los ha enceguecido. Vea. ¿Sí ve que cuando le preguntaban, entonces, ¿a quién soltamos? A Barrabás, el malévolo. Así razonan ellos, pero se equivocan porque su malicia los ha enceguecido. No conocen los secretos de Dios, no esperan retribución por la santidad, ni valoran la recompensa de las almas puras. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que le pertenecen a él tienen que padecerla. Esto está en el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo del 12 al 24, el libro que le quitaron los protestantes y los judíos a la Biblia. Y hay una sentencia un poquito fuerte. Eso está en el capítulo 3, versículo 11 del mismo Sabiduría. Para quienes le quitaron sabiduría a la Biblia. Dice, sí, hay de aquellos que rechazan la sabiduría y la disciplina. Para ellos toda esperanza es vana, todo esfuerzo inútil, toda obra estéril. También son estúpidas sus mujeres y sus hijos perversos. Una maldición se cierne sobre su descendencia. Tenaz esa sentencia de este libro, el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 12 al 24 y capítulo 3. Vamos a seguir avanzando. Esa es una de las razones por la cual los judíos quitaron este libro. Y ahí es donde aparece el canon de ellos, el canon de Palestina. Y este ya se lo había leído, lo tenía acá, del libro de Sabiduría, capítulo 3. Desdichados los que desprecian la sabiduría y la instrucción. Vana es su esperanza, inútiles sus esfuerzos y sin valor sus obras. Sus mujeres son estúpidas, malvados sus hijos y maldita su descendencia. Tenaz esa sentencia. Y hay algo también para anotar aquí. Cuando estos señores los judíos estaban quitándole estos libros al canon de Alejandría, que eso fue por ahí en los años 90 y 100, también
San Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. San Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Los judíos posiblemente le habían quitado al canon de Alejandría los libros, los deuterocanónicos, para formar el canon de Palestina. Y San Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Y ahí, curiosamente, en el Apocalipsis, San Juan nos deja una nota en el capítulo 22, versículo 18, y nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitase de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí ya escribió dos cosas. Una, para los que agregaban. Acuérdense que en el comienzo del cristianismo empezaron a aparecer escritos, los famosos apócrifos, que le agregaban algo que no era lo que nuestro Señor Jesús verdaderamente estaba dando en sus enseñanzas. Por eso esos libros no quedaron en el canon. Entonces eran los que agregaban. Aquí dice los que agregan. Versículo 18. Si alguno añadiese, entonces habían escritos que le estaban añadiendo algo que Jesús no estaba haciendo, ni quiso decir así, que son los famosos evangelios que ya les hablé en otro video, los famosos evangelios gnósticos, o que también podemos llamar los libros apócrifos. Esos gnósticos eran una secta dentro de muchas sectas que habían dentro de los primeros cristianos, que se infiltraron y estaban distorsionando el verdadero sentido del evangelio. Entonces por eso le agregaban. Entonces hay del que le agregue, hay del que le agregara, pero también está la sentencia: hay del que le quite, hay del que le quite. Y le quitaron precisamente al canon que utilizó nuestro Señor Jesús, el canon de Alejandría. Le quitaron los 7 libros que ya estaban. Y aquí viene la sentencia del Apocalipsis, versículo 19. Y si alguno quitase de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, lamentablemente, ¿quiénes fueron los que le quitaron los libros a la Biblia? Los judíos. Los judíos. Sin embargo, esos libros, ellos sí se los quitaron, los judíos, y quedó ahí arranca el famoso canon de Palestina. Y los cristianos iban, la Iglesia Católica iban ya cuando aparece San Dámaso, el Papa San Dámaso, en el año 382, es cuando recoge los libros, todos los que estaban en las diferentes iglesias, en Roma, en Corinto, en Jerusalén, en Antioquía, los mandó recoger estos libros para hacer el estudio, cuáles eran los libros que iban a quedar como palabra de Dios, cuáles sí y cuáles no, porque había mucha fantasía. Y San Dámaso, cuando mandó recoger esos libros, quedaron los 27 libros. Entonces, a partir de ese momento, del año 382 en adelante, entonces ya la Biblia católica queda con los 73 libros. Los 73 libros, y vinieron a llegar esos libros hasta el año 1825. Las Sociedades Bíblicas Unidas volvieron y le quitaron los 7 libros. Entonces quedaron igual que quedaron con el canon de Palestina. Entonces le quitaron los 7 libros. En 1825 las Sociedades Bíblicas Unidas le quitaron los 7 libros que los judíos le quitaron también al canon de Palestina. Ellos entonces, hasta ese momento, los
protestantes que venían de Martín Lutero desde el año 1517, ellos traían el canon de Alejandría, porque Martín Lutero no le quitó ningún libro a la Biblia, no. Pero hasta el año 1825, hasta ese momento, venía la Biblia con los 73 libros, y después de ahí las Sociedades Bíblicas Unidas, que son de protestantes, le quitaron los 7 libros, y de ahí es cuando queda la Biblia protestante con los 66 libros. Que los libros que quitan, estos libros son rechazados por judíos, en el que queda el canon de Palestina, y por la mayoría de protestantes. Pero la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa utiliza el canon que tiene los 73 libros, con los 46 del canon de Alejandría y los 27 del canon del Nuevo Testamento. Entonces, en conclusión, el canon que utilizó Jesús fue el canon de Alejandría, y esa es la razón por la cual quedó, cuando se hizo el canon completo de la Biblia, el canon católico, el canon bíblico y cristiano. Entonces los concilios de la Iglesia Católica en Hipona en el año 393 después de Cristo, y el concilio de Cartago en el año 397 al 419, declararon ambos concilios, estos fueron al norte de África, confirmaron definitivamente que el canon que iba a quedar para la Biblia eran 46 libros del Antiguo Testamento, y del canon del Nuevo Testamento 27, y quedó sellado totalmente la palabra de Dios. Eso es lo que se llama Biblia, la Santa Biblia, que los protestantes no tienen. Ellos tienen Biblia, pero porque es católica. Los protestantes no tienen escritos bíblicos. Ellos tienen secuestrada la Biblia, ellos la utilizan y la tienen debajo del brazo, pero eso es católico. Sus escritores son católicos, quienes la escribieron son católicos. Y el canon que utilizó Jesús es el canon de Alejandría con 46 libros. 46 libros. Ese es como lo que les tenía para este video. Entonces, lastimosamente, ahí ustedes toman en conclusión quiénes fueron los que le quitaron los libros a la Biblia. Fueron los judíos en el año 90, porque como encontraron que el libro de sabiduría les estaba mostrando el retrato vivo que ellos eran los que habían matado a Jesús, y que unos 100 años atrás de nacer Jesús, de llegar Jesús, un escritor sagrado lo escribió, dijo esa profecía, y ellos lo encontraron ahí en el libro de sabiduría. Y entonces dicen, no, pues ¿cómo es posible que nosotros dejemos este libro ahí? Lo quitaron. Entonces los protestantes prácticamente podemos decir, nos atrevemos a decir que no son cristianos, son judíos, porque ellos están siguiendo el canon palestino, y quitaron importantes libros que tienen enseñanzas buenísimas, como Tobías, Sabiduría, Esther, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Baruch, libros muy importantes de la Biblia. Y la sentencia que hay ahí, esta sentencia difícil, vamos a mirar esta sentencia acá, tenaz, vea. Y el mismo libro de la sabiduría lo dice, 3:11, desdichados los que desprecian la sabiduría y la instrucción, vana es su esperanza, inútiles sus esfuerzos y sin valor sus obras. Sus mujeres son estúpidas, malvados sus hijos y maldita su descendencia. Tenaz, el hecho de haberle quitado sabiduría a la Biblia, una maldición tenaz. Pues, mis queridos hermanos católicos del mundo, me despido. Ya de este libro hemos hablado del canon de Alejandría. Ya saben cuáles son las razones para no estar en la Biblia de los protestantes. Ellos están siguiendo el canon palestino, el canon de los judíos.
y nosotros, los católicos, tenemos es el canon que utilizó nuestro Señor Jesús. Para todos, muchas gracias. A los que no se han suscrito, suscríbense. Gracias por todo. Yo me voy despidiendo por acá. Vamos despidiendo nuestra transmisión. Muchas gracias y nos volveremos a escuchar en otro material. Yo les deseo muchas e infinitas bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesús y la Santísima Virgen María.